Y cualquiera está opinando, cualquier cosa. Cualquier cosa, exacto. sí. Y muchas veces salen artistas a favor, salen artistas en contra, cada uno da su opinión personal, pero bueno, por eso que usted como tiene conocimiento del tema, lo ha estudiado, ha hablado mucho, queríamos ver si podemos plantear un poco, ¿no?, el tema de las drogas en sí, ¿no? Y particularmente, como usted siempre hace alusión muchas veces a temas históricos, tal vez antes de hablar en sí de la cuestión social y demás, y médica, ¿qué se puede decir históricamente del tema drogas, ¿no? Argentina, ¿cómo la ubicamos? ¿Qué legislación hay? ¿Qué leyes hay vinculadas justamente al tema de la droga? Antiguamente se decía drogadicto a la cárcel. Sí, y hoy ya los paradigmas están cambiando, y me parece bien. Bueno, en la Argentina, Argentina lógicamente es un país de tránsito, de consumo y de producción de droga, pero no es un país hegemónico en la producción de droga, ¿no es cierto? Como estadística le voy diciendo que el 38% de las investigaciones persiguen a los consumidores, ¿no es cierto? Y solo el 3% al contrabando, los que trafican con la droga. Y eso es muy importante resaltarlo, cuando todo debería estar centrado en los que trafican la droga, ¿no es cierto? Y no tanto en el consumidor. Habría que hacerse una pregunta: ¿la violencia aumentó por el manejo del negocio entre las bandas o por el consumidor? Eso no lo puedo contestar, ¿no es cierto? Y ¿sabe cuánto mueve el mercado de las drogas ilegales? 320.000 millones de dólares anuales en el mundo, no en Argentina. Claro. 320.000 millones de dólares en el mundo. Lógicamente que cuando se habla de despenalizar, después vamos a volver, todo esto debe acompañarse de medidas económicas, sociales, de prevención, de promoción de la salud, ¿no? Porque la despenalización para los consumidores, no para el narcotraficante, eso es muy importante recalcarlo. Usted me dice qué ley está vigente hoy, es la ley 23.737, que penaliza la producción, la distribución y el consumo de estupefacientes. Ahora, si comercia, es de 4 a 15 años de condena. Y la tenencia personal, de 6 meses a 2 años. Usted sabe que esto es una temática muy, muy importante en el mundo. Usted sabe que indudablemente todo lo que se ha venido haciendo contra el consumo, distribución, etcétera, de las drogas, ha fracasado en el mundo. Ha sido motivo de una reunión de la Organización Mundial de la Salud. Por eso que Uruguay, Portugal, España y otros países han puesto en práctica un nuevo paradigma en cuanto a la cuestión de las drogas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que cada año en la Argentina se detienen más o menos unas 12.000 personas, ¿no es cierto? De esas, ¿no es cierto?, 10.000 son usuarios y 2.000 son comerciantes, pero no se le puede probar absolutamente nada y entonces terminan presos por tenencia simple, ¿no es cierto? Acá la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo muy importante, que fue en el 2009, el caso Arriola, ¿se acuerda? En el cual manifestó que es inconstitucional es inconstitucional la pena por la tenencia para el consumo privado. Ahora, despenalizar, ¿no es cierto?, no es ser permisivo, y legalizar implica el control del Estado, como están haciendo en Uruguay, en Portugal, España y seguramente en otros países. Ahora, digamos, en esos países no es que está todo legalizado. No, ciertas sustancias. Muy bien la acotación, solamente para la marihuana. Exacto. ¿No es cierto? Entonces se establece bien qué plantita puede tener uno para consumo personal, se va a vender en las
se va a vender en la farmacia, porque resulta que muchas de estas sustancias la alteran de tal manera que le agregan sustancias que son después altamente tóxicas, ¿no es cierto?, y perjudiciales para la salud. De hecho, consumir droga es perjudicial para la salud. ¿Estamos bien? Sea cualquier droga. Es como el tabaco, claro, o como el alcohol. Uh-huh. No hay, pero lo que está cambiando es lo va a meter preso a una persona porque fuma. ¿Lo va a meter preso a un alcohólico? Bueno, acá también, pero la despenalización es para la marihuana solamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Dicen que la Corte Suprema en este fallo dice que los poderes públicos deben asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes, ¿no es cierto? Y adoptar medidas de salud preventivas con educación, disuasión del consumo. La Corte Suprema también recalcó la ilegitimidad del consumo. Es ilegítimo el consumo. También la ostentación y si hay peligros para tercero. Y la intención de comercializar o distribuir. Hay que tener en cuenta que el consumidor de droga, ¿no es cierto?, no discierne libremente, entonces penalizar a un adicto no soluciona su adicción. Uh-huh. Eso es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, verlo a la persona como un enfermo y como tal tratarlo. Y si estamos hablando de que es un enfermo, es alguien que no puede dominar sus actos, claro, ¿no? Digamos, la droga lo guía, lo lleva a tomar decisiones no previstas, claro, y ya estamos hablando de lo que es la drogadependencia. La droga, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, se entiende por fármaco o droga a toda sustancia que usted introduce en el organismo, ¿no es cierto?, y que puede modificar una o más de sus funciones. Por ejemplo, el alcohol etílico, la marihuana, la cocaína, cualquiera de estas drogas, y que puede producir dependencia. Entonces, la farmacodependencia es el estado psicofísico causado por la interacción entre esa droga, ¿no es cierto?, y el organismo vivo. Entonces, todo esto lo lleva a la adicción. ¿Se acuerda cuando hemos hablado del tabaco, ¿no es cierto?, de la tolerancia, de la dependencia, del fumar compulsivo, de la abstinencia? Y, lógicamente, ¿sabe qué quiere decir en latín adicción? Ahora que me recuerdo, devoción, ¿no es cierto? Y la adicción, entonces, para definirlo, es el consumo continuo de drogas o fármacos cuya dosis precisamente debe ser aumentada progresivamente para lograr el mismo efecto. Eso es la tolerancia, ¿no es cierto? Y al faltarle, al entrar en un síndrome de abstinencia, le crea un malestar a la persona y por eso tiene una dependencia física y psíquica, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los factores justamente más importantes de la drogadicción? Bueno, siempre cuando uno analiza esto, mi experiencia es lo siguiente: cuando viene, hay que tener presente siempre al sujeto, ¿no es cierto?, la sustancia y el entorno. A veces uno logra que un paciente logre abstenerse y vivir alegremente, con felicidad, con la abstención de droga, porque tampoco la droga da felicidad, da un momento, debe dar, pero a la larga mata la droga, ¿no es cierto? Pero generalmente a veces el entorno es muy importante. Usted tiene un alcohólico, un drogadicto, y bueno, vuelve al círculo de los amigos, entre comillas, y lo incitan nuevamente a ingerir alcohol o cualquier otra droga. Ahora, entre los factores hay factores, ¿no es cierto?, personales, sociales y familiares, claro, entre las causas, ¿no es cierto? Vamos a mencionar algunos, ¿no es cierto?, personales, incapacidad del individuo para afrontar la realidad, curiosidad, imitación. Estamos hablando de las causas personales. Falta de escala de valores adecuado, necesidad de evasión a veces, ¿no es cierto?, por no poder afrontar la realidad. Después hay causas familiares, como le decía, inestabilidad, adicciones como forma de vida, uso abusivo de drogas, una familia disfuncional. Cada uno tiene un proyecto de vida sin pensar en los demás, no se comparte, no hay afecto, no hay apoyo. A veces falta de comunicación en la familia,
es la experiencia que yo voy recogiendo, ¿no es cierto? A veces también mucho autoritarismo y violencia dentro de la familia. A veces hay una sobreprotección de miembros de la familia, ¿no es cierto? Ausencia de figuras de autoridad, falta de límite, esto es muy importante, siempre se recalca, los padres no ponen límite, acuérdense de la previa que autorizan muchos padres en la cuestión del alcohol. Usted sabe que el hombre es a partir del otro, y entonces, y el otro es, en determinado sentido, nuestro límite. Y después están las causas sociales, lógicamente, falta de valores trascendentes, de normas claras. A veces hay gente que tiene una ambición sin freno, y con ver lo que va pasando, si es que se comprueba lo de BAE, y de los otros offshore del gobierno actual, de los grandes empresarios, porque parece que la televisión, la corrupción existiera solamente en BAE, ¿no es cierto? Y en Fariña, pero se olvidan del Panama Paper. Del Panama Paper y todo, del dólar a futuro que compraron todos los hombres del gabinete actual. Hay una sociedad de consumo, lógicamente ya hemos hablado con usted, la gente no está más en el ser sino en el ente, en poseer cosas, y eso si no tiene freno, no tiene límite, lógicamente puede actuar como factor desencadenante en la cuestión de las drogas. A veces abundante información sobre las drogas y sus efectos, facilidad para conseguir las drogas, estamos hablando de los factores sociales, ¿no? A veces hablábamos antes, el consenso social favorable al uso de productos que creen falsamente que le va a modificar el ánimo, le va a dar felicidad. Hay ahí una etapa y la hija de Moria Kazan dice que ahora la dejó la droga, pero que, ¿me entiende? Hay como una alabanza, ¿no es cierto? A veces la presión grupal de los chicos, o chico y no chico, ¿no es cierto? La inestabilidad laboral también, y bueno, también es muy importante un contexto social marginador, excluyente. Eso imagínese lo que cuando usted no tiene posibilidades de conseguir trabajo, de educación, etcétera, esa sociedad marginadora, ese estado ausente, esa falta de políticas sociales trae exclusión, y a veces la única salida es vender paco en los chicos del conurbano, ¿no es cierto? Eso es evidente, ¿no es cierto? Y está el otro extremo, ¿no? También el que tiene todo, sí, el que tiene trabajo, como muchos de los que iban a estas fiestas electrónicas, pero tienen otro tipo de carencias que no son económicas y también entran en precisamente en el consumo, ¿no? Por hemos dicho, claro, ¿no es cierto? Ese vacío interior, esa falta de proyecto de vida, falta de trascendencia de la vida, etcétera. Hay tanto para hablar de esto que... Y hablando, doctor, de tanto, hay muchas sustancias, y, hay ¿no? muchas y cada sustancia tiene su efecto, sí, tiene sus consecuencias. Nos vamos a dedicarnos a... yo le decía, bueno, da para largo hablar, después de la guerra de sucesión en Estados Unidos, nuestro general San Martín consumía láudano, pero era por el gran dolor estomacal que tenía, gástrico, y así otra, pero acuérdese de la guerra del opio que fomentó el mismo Inglaterra con respecto a China, ¿no es cierto?, porque quería el comercio absoluto del opio, la guerra de sucesión en Estados Unidos, la minoría blanca lo tenía sometido, ahí empieza ya la penalización de las drogas, porque los chinos venían de... ¿Quiénes son los que hicieron el país en Estados Unidos? Los chinos, los negros y los mexicanos. Los mexicanos venían del sur, que consumían, no todo, estamos hablando siempre... consumían marihuana, los negros no todo, cocaína, y los chinos venían con el opio. Entonces una manera de la minoría blanca de seguirlo, de tenerlo sometido después, era a través de la penalización de la droga, ¿no es cierto? Aunque ellos también la consumían, etcétera. Así que es toda una problemática. No me quiero extender demasiado porque sabemos que mucho tiempo no hay, pero es interesante estudiar esa cuestión en Estados Unidos, la famosa ley
seca, porque la minoría blanca también, aparte una minoría que consumía droga, también consumía alcohol, pero el alcohol era de mala calidad por la ley seca. Entonces, entre otras cosas, prohibieron, terminaron con esa ley y se acabaron los Al Capone. Los que comerciaban. ¿Cómo se hizo rico Al Capone y otras bandas delincuenciales? A través del tráfico ilegal. Esto es parecido. Entonces, yo creo que como se ha venido combatiendo las drogas, no ha resultado exitoso de ninguna manera. Usted lo ve. Entonces, yo creo que hay que cambiar el paradigma, ver al consumidor como un enfermo, como un adicto y tratar de enfocar desde un tema más médico, de salud y todo eso, y no tanto que sea resorte de la penitenciaría, de la justicia, de la policía, etcétera, sino verlo como un enfermo y tratar, no se hace prácticamente muy poco. Seguro. Ahora, usted me preguntaba, bueno, usted tiene, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, el Paco mata más de 50 chicos por mes en el Gran Buenos Aires, el Paco. Y esa es la pasta básica de cocaína, donde le agregan, como yo le había dicho, le agregan bicarbonato de sodio, cafeína, anfetamina, y produce una rápida adicción y rápidamente distribuye el lóbulo frontal del cerebro. Lo destruye. El lóbulo frontal, que en la evolución es el que te da el juicio de realidad, el que te da los valores, lo que te señala lo que está bien y lo que está mal. Ojo con los chicos también que consumen excesivamente el fin de semana, en época de desarrollo, alcohol, que precisamente produce una atrofia de este lóbulo, de parte esencial de este lóbulo frontal, que es lo más importante que adquirió el ser humano en su larga evolución y que es el que nos da el sentido moral de las cosas, póngale así el término, ¿no es cierto? Podría hablar mucho de esto. Después está la marihuana, es una mezcla de hojas, de tallo y de flores de la planta del camaño índico, ¿no es cierto? O cannabis, ¿no? Y el principio activo es el THC, si mal no recuerdo, que el nombre es tetrahidrocannabinol. Bueno, ¿qué produce la marihuana? Aceleración de los latidos del corazón, del pulso, sequedad de boca, y es altamente cancerígena, más cancerígena que el tabaco. Toda droga destruye. Bueno, después está la droga estimulante por excelencia, que es la cocaína, ¿no es cierto? Esta se puede mezclar le ponen sustancias como con maicena, anfetamina, quinina, ácido bórico, estricnina, detergente, formol, imagínense. Entonces de ahí la pureza que va de un 5 a un 50%, ¿no? Bueno, esta ni qué hablar, causa arritmias severas, ataques cardíacos con paro y falias respiratoria, que es lo que posiblemente haya pasado acá. Estamos esperando la biopsia, la autopsia definitiva de los muertos para ver qué es lo que en última instancia. Pues está el ácido lisérgico también, ¿no es cierto?, que se obtiene es un compuesto que se obtiene del cornezuelo de centeno, pero que también se utiliza. Bueno, esto da infinidad de trastornos también. Eso es más o menos, no me quiero extender demasiado. Sí, porque, y después, doctor, como usted refería, hay un campo de experimentación también en todo esto, ¿no? Sí. De ver qué sustancias se encuentran en el país y producir con esas sustancias algún tipo de pastilla y se comercializan, ¿no? Claro, y bueno, claro. Muchas veces los efectos no son medidos. No, es cierto, como pasó, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, ¿y qué se puede hacer? Claro, decía usted. Como colorario ya, para ir cerrando. Y bueno, mire, a veces por no usar cinturón de seguridad o por tener 2 vasos de alcohol en la sangre, ¿no es cierto?, uno recibe penas muy importantes. Otra de las maneras también sería que se midiera diríamos, la línea de cocaína o de marihuana que tiene una persona. Dice que el Cedronar que atiende más o menos unas 150.000 personas por año, de las cuales el 80% de las personas que concurren ahí quieren dejar la droga. Quieren dejar esa adicción. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Así que yo creo que
yo creo que acá habría que ir a los hospitales para ver cómo terminan los adictos, mostrar películas, documentales, ¿no es cierto? No hay que bajar los brazos, ¿no es cierto? A la adolescencia, tratarla antes de que sea tarde, informarle correctamente, pasarle documentales. Vio como el cigarrillo ha disminuido el consumo, sí. Con cierta persuasión, etcétera. Bueno, acá está en juego las generaciones futuras, ¿no es cierto? Y a veces no basta el ejemplo de personas, ejemplos personales de personas que han dejado la droga o que no toman, el consejo que yo le puedo estar dando. Yo creo que hay que hacerlo más amplio esto, ¿no? Tiene que ver personas que conozcan más en profundidad para ver cómo se hace una campaña de prevención, ¿no es cierto?, y de promoción y de conservación de la salud en esta temática. Muy bien, bueno, doctor, amplio tema sin duda, ¿no? Sí, hoy yo sé que tenemos en el debate. Poco tiempo, ¿me entendés? Media hora hablamos. ¿Media hora hablamos? Bueno, del tema, así que lo vamos a retomar en algún momento. En algún momento, ¿no? Sí, para hablar de cada... Ahora, lo que sí...